Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Cecilia Arias, dibujante y pintora autónoma, y en esta oportunidad, en este video, les voy a explicar acerca de dos temas que me han preguntado. Primero, los materiales para dibujar. ¿Qué materiales podemos usar a la hora de dibujar? Segundo, las luces y las sombras, un tema que a muchos les interesa. Vamos, adelante. Me encantaría enviarles un saludo a mis amigas Gravis y Manuelis, que compartieron conmigo sus dibujos. Manuelis nos envió un dibujo acerca del video anterior y Gravis hizo un rostro. Así que felicitaciones, amiga, excelente. Y entrando en materia, vamos a ver cuáles son los materiales de dibujo más usados. Primero que nada tenemos los lápices de grafito. Son lápices que tienen diferentes numeraciones y de acuerdo al número y la letra, ellos son o más oscuros o más claros. Tenemos los B y los H. En alguna parte de la pantalla les va a aparecer una imagen donde se ve el nivel de claridad y oscuridad dependiendo del número de los lápices. Sería bueno que tuvieran unos 3 lápices de estos mínimo. También están los lápices de carbón. Son lápices que son de una mina mucho más quebradiza, pero mucho más oscura para hacer los tonos más oscuros. ¿Ves? Tenemos el carbón suave y el carbón duro. Otro material utilizado en el dibujo es el carboncillo. Más que todo se usa quizás para hacer esbozos o para hacer manchas o algunas sombras suaves. Luego tenemos algo muy importante que es una goma. Puede ser una goma grande o una goma lápiz, así como esta. Si pueden ver, ¿verdad? La punta es una goma dura y sirve para sacar luces en algunas zonas pequeñas. Es muy útil tener este material. Ahora bien, a la hora de difuminar existen varios materiales que podemos usar. Por ejemplo, un difumino o esfumino. En mi caso yo los hago yo misma con papel blanco, pero también lo pueden comprar. Ellos sirven para difuminar pequeñas partes. Otros también utilizan para difuminar un pincel, inclusive un hisop puede servir, un pedacito de algodón, un pedacito de tela o inclusive un pedacito de papel. Y por supuesto no puede faltar el sacapunta para mantener afiladas nuestras puntas. Otros usan también un exacto, ¿verdad?, para sacar la punta más afilada. Y no puede faltar el papel, muy importante porque es la superficie sobre la que vamos a dibujar. En este caso yo uso este papel que es de esta marca y de 180 gramos de grosor. Bien, entonces vamos a pasar ahora a lo que son las luces y las sombras. Algo muy importante a la hora de darle volumen a nuestros dibujos. Ya se lo dije en un video anterior. Pero para poder profundizar un poco más en este tema hay que conocer diferentes aspectos que tienen esas gradaciones, ¿verdad?, de luces y sombras. Tenemos, por ejemplo, lo que es la luz, tenemos los medios tonos, tenemos la sombra propia, tenemos el reflejo y la sombra proyectada. Vamos a verlo en una imagen y con un ejemplo para que ustedes puedan entender un poco mejor esto. Bien amigos, entonces acá tenemos estas imágenes para entender un poco el tema del que les estoy hablando. Acá arriba en esos cuadritos que pueden ver están los niveles de los tonos, desde el más oscuro hasta el más claro, ¿verdad? Ahí tenemos que los más claros son las luces y los más oscuros son las sombras, mientras que los niveles intermedios son los que llamamos los tonos medios. Ahora fíjense en las imágenes que están en la parte de abajo. Ahí tenemos un círculo, tenemos, bueno, mejor dicho, tenemos una esfera, tenemos un cubo y tenemos un cono. Los tres están ya con su sombreado, ¿no? Y noten que acá, donde estoy tocando ahora, es la luz, en el caso del círculo, ¿ves? Aquí está la luz. En el caso del cono, aquí donde estoy tocando es la luz, ¿verdad? Perdón, el cubo. En el caso del cono es acá. Ahora,
¿cuáles serían los medios tonos? Acá, en el caso del círculo, acá en el caso del cubo y acá en el caso del cono. Y la sombra, por supuesto, la sombra propia sería acá en el caso del círculo, acá en el caso del cubo y acá el cono. La sombra que está sobre el propio cuerpo, sobre la propia figura, es la sombra propia. Pero también tenemos lo que es la sombra proyectada, que es la que se refleja, bien sea sobre el piso, bien sea sobre la pared más cercana o sobre el objeto más cercano, que en este caso entonces la sombra proyectada del círculo es esta que está acá en el piso, ¿verdad? Esta es la sombra proyectada del cubo y esta es la sombra proyectada del cono. Bien, entonces allí está reflejada la tridimensionalidad de esas figuras, ¿verdad? Aunque están hechos en una figura plana como es una hoja de papel. También está lo que es la sombra, el reflejo, que es aquel reflejo de luz que se emite sobre un objeto. Acá no se observa muy bien, no se distingue muy bien, pero si pueden ver esta pequeña línea blanca que está por acá, la parte de abajo del círculo, esa es una pequeña luz reflejada, ¿ve? Y también es algo importante a tomar en cuenta en un dibujo, ya que muchas veces una figura no recibe una sola fuente de luz. Quizá tiene una fuente de luz principal, que es la que lo ilumina más. Puede ser el sol, puede ser una luz artificial, pero puede que haya una vela, puede que haya otro foco de luz más distante que refleje luz sobre ese cuerpo. O también puede ser que haya otra superficie, como una pared, por ejemplo, blanca, que esté proyectando la luz también sobre esa figura. Entonces, más adelante con otros ejemplos vamos a ir entendiendo un poco más esto, pero es muy, muy importante. Espero que les haya sido de utilidad este ejemplo. Amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado y que les haya sido de utilidad. Los animo a seguirme en mis redes sociales, Instagram, Cecilia Arias, Piso Art, también en mi página de Facebook, Arte Ceci, y por supuesto no dejen de darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal de YouTube, Cecilia Arias. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta o quieren simplemente expresar qué les pareció este video, dejen comentarios acá y por supuesto nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Chao.